Sí, efectivamente el artículo 220 del Código Orgánico Integral Penal establece o tipifica, mejor dicho, el delito de tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. Y la pena varía dependiendo en qué escala se encuadra la persona responsable. Existen cuatro escalas: mínima escala, mediana escala, alta escala y gran escala. La mínima escala tiene una pena de 1 a 3 años de prisión. La mediana escala va de 3 a 5 años, la alta escala de 5 a 7 años y la gran escala de 10 a 13 años. El artículo antes referido, en su numeral 1, establece los diversos verbos rectores para que sea considerado como delito de tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, puesto que la norma hace referencia a la persona que oferte, almacene, intermedie, distribuya, compre, venda, envíe, transporte, importe, exporte, tenga o posea con el propósito de comercializar o colocar en el mercado sustancias estupefacientes o psicotrópicas. Y ahí obviamente establece las escalas que le estoy refiriendo. Y según la escala, repito, se encuadra la persona, recibe la sanción. Si bien es cierto, el artículo antes referido hace alusión a las cuatro escalas, sin embargo, eso hay que concordarlo con la resolución número 2 del 2014, expedida por el CONCEP, que fue publicado en el registro oficial segundo suplemento de fecha 14 de julio del 2014, es decir, el registro oficial segundo suplemento número 288, en la cual hace referencia a las escalas según el peso y el tipo de droga que estableció el CONCEP. Es decir, que si la persona se la encuentra en posesión, por ejemplo, con una sustancia, específicamente heroína, imaginémonos que se lo haya encontrado con 3 gramos de heroína, entonces tenemos que ver esa resolución en la cual se establece las tablas de cantidades de sustancias estupefacientes y psicotrópicas para sancionar el tráfico ilícito de droga. Y entonces en ese caso, esa tabla hace referencia a que si es más de 0.2 gramos hasta 20 gramos, se considera alta escala. Entonces, en el ejemplo que le puse, si una persona la encuentra en 3 gramos, se encuadra en alta escala. En cuanto a la segunda pregunta, respecto a las mulas, si bien es cierto es el eslabón más débil, sí. Lo que pasa es que los grandes traficantes a veces se valen de la necesidad de las personas o inclusive hasta bajo amenazas para que transporte, para que lleve consigo, sea en su maleta o sea en su cuerpo, sustancias sujetas a fiscalización. El problema que se suscita, perdón, es porque estas personas que cuando se la aprenden, se le detectan que tienen en su poder estas sustancias sujetas a fiscalización, estas personas no quieren delatar a las personas que le han entregado eh, los paquetes, las sustancias sujetas a fiscalización, la droga. Es decir, ellos en muchas ocasiones prefieren ir presas a que den nombres de las personas que le entregaron o les proveyeron de la droga, pese a que la ley establece la posibilidad de beneficiarse con rebajas de pena, como por ejemplo con la atenuante trascendental que está prevista en el artículo 46 del Código Orgánico Integral Penal, en la cual la ley antes mencionada, el artículo antes mencionado, establece que la persona que suministre datos o informaciones precisas, verdaderas, comprobables y relevantes para la investigación va a recibir un beneficio consistente en 1/3 de la pena que le corresponde. Es decir, se le va a beneficiar con una rebaja gradual de la pena siempre y cuando brinde esta información. Eso se considera como atenuante trascendental en el momento de la imposición de la pena. También la ley prevé la llamada cooperación eficaz. La cooperación eficaz también constituye una forma de otorgar un beneficio para la persona procesada cuando suministra
asimismo información cuando coopera, colabora con las investigaciones con la finalidad de detectar a las personas que son realmente los cabecillas o son los líderes de este tipo de organizaciones. La cooperación eficaz está prevista en el artículo 491 del Código Orgánico Integral Penal. Y ahí la persona puede también obtener una rebaja sustancial en la pena, siempre y cuando suministre datos, instrumentos, efectos, bienes o informaciones precisas, verídicas y comprobables que contribuyan necesariamente al esclarecimiento de los hechos investigados y sobre todo que permitan la identificación de los responsables. Esta cooperación eficaz tiene una reducción que según el artículo 492, asimismo del Código Orgánico Integral Penal, existe la posibilidad de que le rebajen un porcentaje de la pena mínima, puesto que el beneficio, según la ley, establece de un 10% o un 20%, dependiendo asimismo los casos de relevancia social, cuando obviamente ese testimonio permite procesar a los otros integrantes de algún tipo de organización delictiva. Bien, en lo que respecta a la tercera pregunta, me permito indicarle que como se ha incrementado los casos de tráfico de droga, es más, me atrevería a decir que un 50% o 60% de los casos son relacionados con el tema de la droga. Eh, Se estudia y también por los medios de comunicación están analizando la posibilidad de derogar o de dejar sin efecto la tabla en la cual se establece las cantidades mínimas para considerar a una persona como consumidora. Por un lado, hay personas que sostienen que el consumidor, al considerarlo por parte del Estado como una persona enferma, debería mantenerse estas tablas de cantidades mínimas para considerar a una persona como consumidora. Pero por otro lado, a las autoridades consideran que es necesario eliminar esta tabla por cuanto esto ha permitido que se proliferen muchos casos de tráfico de drogas bajo el pretexto de que tienen cantidades para consumo personal. Recordando que nadie, absolutamente nadie, puede tener una sustancia sujeta a fiscalización sin tener las debidas autorizaciones por parte de autoridades competentes. Y en este caso, nadie puede tener droga en su poder. La ley, como les decía, el artículo 220 sanciona inclusive la tenencia o posesión. Sin embargo, ha existido también resoluciones de la Corte Nacional en la cual indican que las cantidades, que los operadores de justicia tienen que analizar que aunque se excedan de las cantidades establecidas en esa tabla, hay que ver el contexto de un proceso penal, hay que ver las circunstancias del hecho, hay que ver si es que aunque esa persona tenga una cantidad que excede, repito, de la tabla mínima establecida en este caso, el Ministerio de Salud Pública como sugerencia, eso no significa que la persona sea traficante de drogas o que la persona sea responsable por un delito. Puede ser que una persona que sea consumidora se exceda de estas cantidades y dentro del proceso se haya podido demostrar que se trata de una persona adicta. Asimismo, se ha también sugerido eh, la situación de que al eliminarse esta tabla de cantidades mínimas para considerar como consumidor, inclusive también se ha pensado al eliminarse esto o que las personas consumidoras no puedan estar consumiendo en vía pública, es decir, que si una persona, aunque sea consumidora, tenga una cantidad dentro de la tabla de las cantidades mínimas permitidas, estas personas no pueden estar consumiendo en vía pública. Eso también en su momento se ha pretendido realizar, que igual la persona sea sancionada si es que está también consumiendo en vía pública. En cuanto a las sanciones
las penas accesorias, es decir, las multas, el comiso, la ley sí prevé este tipo de sanciones, este tipo de penas, puesto que cuando una persona se la prende por el delito flagrante, en este caso por tráfico de drogas, la persona en el momento que se le desarrolla el proceso penal y culmina el mismo a través de la imposición de una sentencia condenatoria en la cual declaran su culpabilidad, los jueces tienen que imponerle la pena principal, es decir, la pena privativa de libertad según la escala que la persona haya incurrido. Y adicionalmente tiene que imponerle la pena pecuniaria, en este caso las multas, que el artículo 70 establece según el tipo de delito. Ahí se establece, repito, la cantidad o los valores que se tiene que imponer a la persona según el tipo de delito, según la pena que se establece, repito, en el artículo 70 del Código Orgánico Integral Penal. El decomiso también está previsto en la norma, en el Código Orgánico Integral Penal, esto es que pierde la propiedad la persona y esta propiedad pasa al Estado. Entonces, al decomisarse, por ejemplo, en un vehículo, yo estoy transportando en mi vehículo droga, entonces también se puede ordenar como pena accesoria el decomiso o el comiso de el vehículo, por ejemplo, porque este vehículo sirvió de instrumento para el cometimiento de la infracción. Asimismo, imaginémonos que yo tengo una hacienda y en esa hacienda yo estoy sembrando, cultivando, por ejemplo, marihuana, sin tener autorización, o la amapola de la cual se deriva la cocaína, sin ningún tipo de autorización, obviamente de forma ilegal. En el momento que a mí me procesen y me condenen por el delito de tráfico de drogas, entonces también los jueces deben ordenar el comiso de los instrumentos con los cuales se utilizó o se sirvió para el cometimiento del delito, en este caso también en la hacienda. Y así, por ejemplo, los laboratorios, cuando los aprenden, todos esos objetos pueden ser fácilmente por parte de los jugadores objeto de el comiso.